Le he estado yo insistiendo en el tema de la sobrerepresentación, que pues ya dio por anunciada el gobierno federal al día siguiente de las elecciones. Estamos hablando del lunes 3, en la mañanera del lunes 3 de junio, la secretaria de Gobernación, como en los tiempos del viejo priismo, ¿sí?, cuando el secretario de Gobernación encabezaba el órgano electoral que dependía de Gobernación, la Comisión Federal Electoral, él hacía los anuncios. Aquí pues volvimos a lo mismo. La secretaria de Gobernación dio a conocer ese lunes no solo el número de diputados de voto directo, sino también los plurinominales y la distribución, algo que es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Pero es parte de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Dar por descontado que el régimen tiene mayoría calificada. Que hay quienes me dicen que va a ser así, pero va a ser cuando lo decida el INE. Y si es que no se respeta el tema de la sobrerepresentación. Yo le aprecio mucho al abogado Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, que haya aceptado venir aquí porque... Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Gracias por la invitación, además en un tema que es fundamental pero para la vida democrática del país. Nadie le entendemos qué es la sobrerepresentación. Sí, es algo que nos ha costado a la gente que estamos en el servicio público, pero yo creo que hay varios ejemplos de cómo explicarlo a la gente. A ver. Y ahí empiezan un poco las inconsistencias cuando vas a los números simples y sencillos y pues choca con lo que tú mencionabas, que la Secretaría de Gobernación anunció ya prácticamente una conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, que yo creo, igual que tú, debería respetar dos instancias. Primero, que se resuelvan todos los asuntos que tienen que ver con la Cámara de Diputados, las impugnaciones a las circunstancias de mayoría, que eso habrá de suceder hacia el 23 de agosto, y luego el acuerdo formal que emite el INE de la asignación proporcional de los diputados. A los ciudadanos hay que decirles básicamente, ellos acudieron a las urnas, votaron por una opción política y hay dos mecanismos para estar representados en la Cámara de Diputados. El diputado por el que votas de manera directa. Que son 300. Que son 300. Y hay históricamente un avance democrático que ha abierto la posibilidad. Primero fueron los diputados de partido y después los diputados que podrían ingresar por representación proporcional. La explicación... Los plurinominales. Los plurinominales. La explicación que hay a los plurinominales es básicamente darle opción a las minorías, a aquellos ciudadanos que votaron por alguien más y que no ganaron la elección, de tener derecho de voz y representación en el Congreso. Y eso es lo que está en duda, eso es lo que nosotros argumentamos y asumimos desde el 2018, que la fórmula que está aplicando el Instituto Nacional Electoral es incorrecta, que genera rebasa el límite sobre representación que está reconocido en la Constitución. Vamos a ver. ¿Cuántos votos obtuvo Morena en la elección del Congreso? Morena y sus aliados obtuvieron 54%, 54-55%. Bien. ¿Qué porcentajes de diputados van a tener según anunció la Secretaria de Gobernación? 75%. No hace sentido. Y eso es lo que... Entonces, teniendo 54%, van a tener el 75%. El 75%. Entonces, no hace sentido, cierra las puertas a la participación de las minorías, es algo que incluso la propia izquierda luchó durante mucho tiempo, y debo decirlo, Joaquín, porque es importante. Todos los partidos, sin excepción, le han puesto dedo a la sobrerepresentación. Desde el 2015 hasta ahorita, todos sin excepción, incluido Morena, por quien aquel entonces era representado, puso dedo en la sobrerepresentación y en la exigencia de que esta sobrerepresentación fuera bien entendida, los límites a la sobrerepresentación para que las minorías pudieran tener derecho de voz. Bien, a ver, entonces tú me dices que los partidos del régimen con 54, vamos a poner 55%. Es correcto. De los votos va a tener el 75% de los diputados. Es correcto, según los cálculos de la Secretaría de Gobernación. Sí. Ahora, la oposición, ¿cuántos votos tuvo? El 45%, 45-46%. 45%. La oposición con 45% de los votos va a tener el 25% de los diputados. Es correcto.
Y el espíritu de la Constitución, en palabras llanas para la gente, es que tengan la posibilidad, ese 45%, de estar bien representados, que su voto valga igual que el voto de quien ganó. ¿Qué quiere decir esto? Que valga igual, que la persona que va en las listas plurinominales pueda defender distintos derechos. Y hay varios ejemplos. Un ejemplo se materializó fue el día de ayer se presentó una acción de inconstitucionalidad en materia de amparo. Las minorías acuden a un mecanismo de control reconocido en la Constitución para que estas minorías puedan salvaguardar ciertos derechos. Pero a ver, teniendo una cuarta parte de la Cámara de Diputados, el 25%, tampoco va a poder la oposición presentar ninguna acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque necesitan el 33 o 36% de los diputados. Es correcto, el 33%. Y hay un catálogo. La historia de nuestra Constitución, que es poco tiempo ahorita para poderla explicar, pero el resumen de la historia de nuestra Constitución ha salvaguardado, y además por una lucha histórica de la izquierda, el derecho de las minorías. Está en riesgo el que se puedan presentar acciones de inconstitucionalidad. Está en riesgo el que se puedan crear comisiones de investigación. Está en riesgo la posibilidad de que un partido o una fuerza pueda reformar por sí sola la Constitución, y que nos ha traído a la discusión que está ahorita en los medios, que es la reforma al Poder Judicial. El paso previo a la reforma al Poder Judicial es resolver el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que, mira, entendiendo la gravedad de la reforma al Poder Judicial federal, es un distractor. ¿Por qué? Porque el elemento esencial es la mayoría calificada en el Congreso. Es correcto. Porque si no tienen la mayoría calificada del régimen en el Congreso, ya ni hablar de la reforma al Poder Judicial. Es correcto. Pero nos están distrayendo para que no hablemos de esto que estamos hablando hoy, que es que el régimen, con el 55% de los votos, va a tener el 75% de los diputados. ¿Sí? 3/4 partes. Y la oposición, con los 45% de los votos, va a tener el 25% de los diputados, 1/4 parte. Es correcto, y nosotros nos estamos preparando para platicar con los consejeros electorales, hacerles ver el espíritu de lo que refleja la proporcionalidad, la pluralidad reconocida en la Constitución, y pues una vez que esté asignado tomaremos una decisión de si impugnar o no impugnar el acuerdo. A ver, si no sale en el sentido que van a presentar. Es correcto, lo vamos a impugnar. Lo van a impugnar, y entonces va a estar en manos de 3 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el futuro de este país. Es correcto. Habrá que esperar. Ellos están en un periodo, no conocen la argumentación, están esperando a que resuelva el INE, están esperando ver si hay impugnaciones, pero nosotros tenemos esperanza. Y además hay un hecho que sucedió recientemente y que fue resuelto por el tribunal, que da una luz de poder discutir el tema en la sala superior. Y básicamente en una reciente resolución el Tribunal Electoral reconoció 2 cosas. Para el tema de los límites a la sobrerepresentación, la posible distorsión se da el día de la elección, ya sucedió, y 2, con la asignación que hará el INE de los diputados plurinominales. Entonces, con estos 2 criterios que ha establecido el Tribunal Electoral, nosotros acudiremos a la sala superior para hacer valer el derecho de las minorías. No, hombre, esto ya está más apalabrado que una pelea de Don King. Demos por descontado que 3 de los 5 magistrados van a darle la razón al régimen y a Morena, va a tener la sobrerepresentación, la mayoría calificada en el Congreso, y con eso, anchas Castilla. Podrá decidir el titular del Ejecutivo lo que quiera, y la oposición ni siquiera podrá recurrir a la Corte para impugnarlo. Ni eso, porque no reúnen en esta distribución que anunció la secretaria de Gobernación, no reúnen el 33% de los votos de ninguna de las 2 cámaras. Nosotros confiamos en el Tribunal Electoral. Estaremos atentos, pediremos en su oportunidad las audiencias y haremos valer lo que nosotros creemos que es lo justo
en términos de la elección que sucedió hace un mes aproximadamente. Es decir, la sobrerepresentación tiene un tope constitucional del 8%, ¿no? Es un límite del 8%, que no quiere decir que se tenga que ir hasta el 8%, es un límite. Sí, ahora, dime una cosa. La Constitución habla de partidos. Lo que está haciendo el régimen es que Morena les pase curules, trasvase curules al Verde y al PT. Sucedió en el 2018, que por cierto ahí el PT y el Verde impugnaron. Sucedió en el 2018 y volvió a suceder. Y básicamente pues, la gran mayoría de los diputados del PT y del Verde ganaron con una votación mayoritaria de Morena. Entonces lo que nosotros pensamos es que esos diputados, aun cuando se les permite en el convenio de coalición asignárseles a un partido distinto, pensamos que para efectos de la contabilidad de la asignación proporcional deben considerarse como sí, yo estoy de acuerdo. Diputados de Morena. Estoy de acuerdo, como en el, ¿qué? Fue en el 2015 que eran los, ¿cómo lo decían? Los diputados Sandía. Los diputados Sandía, rojos por dentro y verdes por fuera. Que respondía a otra lógica. Al PRI. Al PRI, pero era otra lógica. Lo que sucedió en el 18 y en el 21 y ahora en el 24 es una ingeniería electoral para darle la vuelta a los límites de sobrerepresentación. Que se marca la Constitución. Sí. ¿Y sabes qué? Y la van a ganar, abogado. Yo confío en los magistrados del Tribunal Electoral y pues, distinto a lo que sucedió en el 2018, la puerta está abierta para impugnar la asignación proporcional que hará el INE. Pues lo veremos muy pronto. Lo veremos muy pronto porque el día 20 el INE el tribunal tiene que informar al INE cuántos diputados de voto directo tiene cada partido de los 300. Y a partir de cuántos diputados tenga cada partido, le toca un número de diputados plurinominales. Y eso es lo que va a arreglar el INE a favor del régimen. Y eso es lo que van a impugnar ante el Tribunal Electoral. Hay elementos suficientes para ponerle límites a la sobrerepresentación. Confiamos en el Tribunal Electoral. No, pues, ¿se acuerda de aquel que confiaba y de qué murió? Sí, de confiado. Yo espero que se aplique el sentido, el espíritu del legislador, que era evitar esto, pero ante la arrolladora maquinaria del régimen. Lo que tendrán que entender en el Tribunal Electoral que lo que está en juego es el sistema democrático del país. No, lo que está en juego es el país. El país y el sistema democrático. Sí, no solo el sistema democrático, el país. El país. Totalmente de acuerdo. Bien. Pues gracias, Emilio Suárez. Gracias, Joaquín, en serio. No vivirá mucho el que no lo vea. 23 de agosto. Estaremos el INAI. Exactamente, estaremos con la reflexión. El INAI y el INE, sí. Y de ahí será el recurso. Estaremos con la reflexión ese día y seguros de que tendremos elementos suficientes para convencer a los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, pues ya lo veremos muy pronto. Lo veremos pronto. ¿Qué plazo es? Tenemos, a partir de que se emite el acuerdo del INE, 4 días. Puede ser el día 23. El 23 o 24 y a partir de ahí tenemos 4 días para impugnar. Sí, porque el plazo para declarar presidenta electa Claudia Sheinbaum, declarar la legalidad del proceso electoral y presidenta electa a Claudia Sheinbaum vence el 6 de septiembre. Es correcto. Ahora, dime, abogado, esto de la elección presidencial va por otra cuerda, ¿no? Es correcto, va por otra cuerda, no es un asunto, tendrá que resolverse, hay tiempos para resolverse cada elección, pero es un asunto totalmente distinto. Hay 3 votaciones, que es la votación presidencial, la votación de diputados y la votación de senadores. Y no se va a impugnar la votación presidencial, tengo entendido. Bueno, nosotros impugnamos la elección presidencial con algunos elementos que pensamos deben quedar en la constancia y en la memoria histórica de esta elección. Pero nada más para fines de archivo. Pues nosotros pensamos que el tribunal debe pronunciarse específicamente sobre la inequidad en la contienda y lo que nosotros vimos, ¿no? Que no fue una elección justa y equitativa. Bien, pero eso no va a alterar en nada que Claudia Sheinbaum reciba que se emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emita el certificado el fallo, ¿sí?, de legalidad del proceso electoral y la declaración de Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Así es, Joaquín. Esto es un tema, el tema
que se está peleando es el de la sobrerepresentación. Eso es lo que estamos peleando nosotros. Estamos concentrados en la sobrerepresentación y pensamos que por ahí pasa la vida democrática del país. Sin duda. Gracias. Gracias. Gracias, Emilio Suárez Licona, representante del PRI Antelino. Oye, ¿qué caos traen en el PRI? Pero el otro día me cuentas, ¿sí? Depende de la perspectiva desde la que lo ve cada uno, ¿no? Don Perpetuo Moreno se va a meter hasta el 32. Si queda PRI para el 32. Bueno, hay un proceso electivo que ya se definió y todos los priistas que quieran participar, está abierta la puerta. Bueno, dejemos este tema así, que no se va a resolver nada, es un tema ya resuelto, porque lo importante realmente, no nos distraigamos, porque hasta ese es otro distractor de lo que es lo fundamental, la sobrerepresentación de lo que depende del futuro de este país. Así es, Joaquín, y agradecido por la invitación. Nada, al contrario, gracias por venir. ¿Sí? Emilio Suárez Licona, además va a ser diputado federal. Esperemos en la asignación proporcional y muy seguramente. Venga.